Un saludo para todos ustedes. Bienvenidos a esta formación de gestión de productos intelectuales en la educación universitaria. Quien les habla, Maite Marrero, directora de investigación, en nombre de las autoridades rectorales de la Universidad Bicentenaria de Aragua, especialmente desde el Vicerrectorado Académico y el Decanato de Investigación, Extensión y Posgrado, pues empecemos nuestra formación de gestión de productos intelectuales en la educación universitaria. La razón de ser de esta formación es fortalecer las competencias en materia de producción intelectual de cara a los diplomados, alternativa de trabajo de grado favorita de nuestros estudiantes de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Este espacio entonces va a permitir apuntalar elementos que ya están normados en función de las dos producciones intelectuales que deben salir de cada diplomado como alternativa de trabajo de grado. Uno es el informe técnico y dos es el artículo académico. En la mañana de hoy vamos entonces, bueno, en la mañana, la tarde, la noche, esta estrategia de aula invertida no me permite precisar cuándo ustedes me están viendo, pero la idea entonces es que hoy podamos iniciar nuestra formación con lo que corresponde a informe técnico. ¿Qué elementos tiene? ¿Cuál es su razón de ser? Algunos aspectos de forma y de contenido que debe poseer para que podamos de alguna manera ajustar las producciones que son el punto de partida para los artículos académicos que también se realizan en este espacio. Voy a iniciar por acá con lo que corresponde al informe técnico. Es muy importante que aclare que esta clase está precisamente pensada para los estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, específicamente la Escuela de Derecho, dado que estos estudiantes tienen una forma distinta de presentar el informe técnico, dada la naturaleza de la disciplina del derecho. Y entonces empezamos definiendo que el informe técnico es un documento que aborda una problemática basada en la revisión documental, la experiencia previa o técnica, donde se generan propuestas con tenor jurídico. Muy importante entonces que no perdamos de vista que el informe técnico entonces puede emerger de un proceso documental, puede emerger inclusive de un caso práctico propuesto por el tutor influencer del diplomado, puede ser producto de una experiencia que tenga el estudiante en el campo. Eso pues va a depender de la naturaleza del diplomado y cuál va a ser ese elemento, ese objeto de investigación del estudiante. Pero puede tener cualquiera de estas acepciones que ya mencioné. ¿Cuáles son estos elementos de disposiciones de forma? Bueno, el informe técnico debe ser elaborado en formato Word. Su extensión es entre 10 y 12 páginas, hoja tamaño carta, letra Arial 12, interlineado de 1.5 y espaciado entre párrafos de 1.5. Para más elementos de forma, ustedes se van a orientar con el manual de presentación de informes a nivel técnico que está previsto en pregrado para que puedan de alguna manera orientarse en otros aspectos de forma que tienen que ver con las formas de citar, la forma de elaboración de referencias, los espacios que tienen que ver con los márgenes, numeración, paginación, todos estos elementos con los que ustedes se van a encontrar y que son necesarios cumplir de acuerdo a la normativa UBA. No me voy a detener más en elementos de forma, porque precisamente esto es algo que está normado y que es de cumplimiento
según lo establecido en el manual mencionado. Aquí, si quiero detenerme un poco para mostrar cuál es la estructura en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, y consta de algunos elementos que se diferencian uno de otro y los vamos a ir estudiando en profundidad. En primer lugar, bueno, lleva una portada institucional, refiéranse al manual para ver en la sección de los anexos cómo es la portada institucional. Tenemos un momento llamado fase introductoria, la fase de desarrollo, la fase conclusiva y la presentación de las referencias del documento. Puede tener anexos, no lo coloqué porque como es opcional, no quise colocarlo allí. Sin embargo, pueden incluirle posterior a las referencias algunos anexos si lo consideran pertinente, de acuerdo a la naturaleza de la investigación que se esté realizando. ¿Cuál es esta fase 1? Llamada fase introductoria, tiene una denominación que es antecedentes del hecho. ¿Qué se hace en estos antecedentes del hecho? Bueno, desde el punto de vista técnico, ustedes comprenden más de qué se trata. Se trata, en primer lugar, de la presentación de las partes. En este elemento es muy importante la identificación de cada una de las partes involucradas con su respectiva descripción, para poder tener una visión clara de cuáles son estas partes que están interviniendo en este proceso. La realidad observada tiene un asterisco porque es solamente cuando el informe técnico es de campo. Cuando el estudiante físicamente se encuentra inmerso en esa realidad por situaciones de orden laboral o porque se encuentra allí realizando alguna forma de práctica o que el mismo tutor influencer lo conecta con una realidad específica, pero en los casos donde el informe técnico está fundamentado en elementos simulados, donde el docente facilita el estudio de caso y propone la simulación que se va a realizar, este apartado no se coloca. Por eso, la razón de ser de ese asterisco no es que sea opcional, sino que va a depender en caso de la naturaleza de la investigación. Luego viene la importancia del estudio, un apartado donde el estudiante precisamente realiza una argumentación al respecto de la pertinencia, la vigencia y en sí misma la importancia de este trabajo que está realizando en el campo de las ciencias jurídicas. También tenemos el apartado de la postura investigativa, que es donde el estudiante presenta cuál es su posición frente a esta situación de estudio. Aquí también, en esta parte de postura investigativa, el estudiante debe declarar cuál es la línea de investigación institucional, entendiendo que tenemos 8 líneas en la Universidad Bicentenaria de Aragua, declararla y ampliar una argumentación que indique cómo este trabajo tributa a esa línea de investigación. Y también debe declarar y sustentar la línea asociada a la Escuela de Derecho que encuentra en su libro, en el libro que está publicado sobre líneas de investigación de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Entonces deben aparecer estos dos elementos de manera explícita y argumentada en este apartado de la postura investigativa. Luego el estudiante pasa a lo que corresponde o lo que se denomina fase 2, que es el desarrollo, donde se habla de la normativa aplicable y la doctrina. Aquí la argumentación del participante, si bien es cierto, debe ser puntual, porque ya vimos que la extensión de este documento no es tan larga, hace mención a jurisprudencias y doctrinas que tienen que ver con el caso de estudio.
y estas deben estar inclusive pensadas desde esa capacidad de ver cómo, por ejemplo, alguna sentencia tiene impacto en esa postura previa que él describió en la fase anterior. Luego tenemos el apartado que está relacionado con la instrumentación o la parte legal, que nace y, como ustedes lo saben, se hace desde el punto de vista por orden de jerarquía. Si hay algún acuerdo internacional, pues por supuesto prevalece, pero en lo sucesivo tenemos a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, leyes, reglamentos, decretos, es decir, todos los elementos que van a estar vinculantes a ese trabajo. Entonces, dentro de esa fase, va el estudiante, digamos, a hacer toda esa fundamentación legal que implica este apartado del informe técnico. Seguidamente, el estudiante llega a lo que va a ser la fase 3, que son los fundamentos jurídicos. Esto se distingue en un primer momento por la resolución de los argumentos. Y aquí es bien interesante el abordaje que se hace desde la Escuela de Derecho para presentar el informe técnico, porque el documento de informe técnico indica que el estudiante debe conectar el argumento inicial cuando expresa cuál es el elemento con el que está trabajando a nivel de investigación, vinculado con el elemento legal que de alguna manera lo regula, y es aquí donde hace ese análisis y esa conexión entre el instrumento legal y el argumento que fundamenta el trabajo. Se tiene también que el estudiante tiene la posibilidad de incluir puntos adicionales cuando hablamos de situaciones que son ocupación posible del caso a nivel, digamos, tangentes que tienen algún impacto en otras áreas, y que es importante que si el estudiante la logra visualizar, la pueda incluir en esta tercera fase. Y finalmente, pues como ya habíamos visto en la estructura, el estudiante presenta las referencias. Entonces, hasta acá es lo que compone el informe técnico para la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Como sabemos, esto es una clase invertida. Ustedes están viendo este material en este momento y en el aula vamos a tener estos ejercicios prácticos. ¿De qué se trata el ejercicio práctico? Usted va a traer al aula un informe técnico presentado por un estudiante del trimestre anterior. En caso de que sea la primera vez que usted esté facilitando en el diplomado, por favor comuníquese con el coordinador para que él le haga llegar este documento y usted pueda traerlo al aula para el caso de estudio. Luego descargue el documento. Se sugiere imprimirlo. Si es muy costoso imprimirlo o no tiene los mecanismos, pues lo puede descargar en digital en un dispositivo que le permita la revisión en el aula, entiéndase, laptop, tableta, celular, algo que le permita a usted poder trabajar en el aula con ese material que se le está solicitando. Entonces, bueno, no me queda más que invitarlos a vernos en nuestra aula de clase. Un placer para mí haber estado con ustedes y muchas gracias por su atención.